Chicos, muy buenos días. Estamos nuevamente en nuestros encuentros de asesorías académicas, el encuentro número 22, donde iremos profundizando en estas secuencias que hemos dado después del segundo semestre sobre el pensamiento contemporáneo. Hablaremos sobre posmodernidad y reflexión. Es muy importante que entendamos lo que es la posmodernidad y a modo de síntesis tendremos que decir que la posmodernidad y los pensamientos de algunos de sus principales autores, la posmodernidad es un periodo cultural y filosófico que se desarrolló principalmente a partir de mediados del siglo XX. Se caracteriza por cuestionar las nociones tradicionales de verdad, de autoridad y narrativa lineal, y suele asociarse con la diversidad, la fragmentación, la hibridación de ideas y culturas. Así que vamos a mirar una síntesis de algunos de los autores más destacados de la posmodernidad, teniendo en cuenta que esto va a ser post-guerra, post-segunda guerra, donde se va a colocar en duda la idea de progreso a partir de los maestros de la sospecha, entendidos ellos como Freud, Marx y Nietzsche. Dentro de este contexto, entonces es importante destacar la figura de Lyotard. Lyotard es conocido por su obra La condición postmoderna, donde argumenta que la metanarrativa o las grandes historias de la modernidad han perdido fundamentalmente la credibilidad en la era postmoderna. Sostiene que vivimos en un mundo fragmentado y pluralista, donde no hay una verdad absoluta. De esa misma manera, Donna Haraway, muy conocida por su manifiesto Cyborg, un ensayo donde propone la idea de que las tecnologías y las identidades humanas están cada vez más entrelazadas. Ella desafiaba las nociones tradicionales de género y especie. Por eso hoy entendemos de una manera muy puntual el relativismo de la verdad, la decadencia de la fe, la inoperatividad del pensamiento religioso, el escepticismo sobre el planteamiento político. Hoy podemos entender con mayor razón el término sociedad frágil, refiriéndose a los millennials. Podemos entender hoy el movimiento LGTBI+ y más, donde se pone en tela de juicio todos los elementos, todas las lecturas que han dado cuenta de lo que ha sido la idea de desarrollo emanada desde el siglo XVI. Derrida va a intentar entonces dar cuenta sobre el desarrollo del deconstruccionismo, donde va a buscar examinar cómo los conceptos se construyen a través del lenguaje. Sostiene que los textos tienen múltiples interpretaciones y que el lenguaje no puede capturar una realidad definitiva. Es decir, aquí volvemos nuevamente a lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Entender que no hay elementos absolutos, sino que de fondo encontramos que hay un escepticismo, es decir, no hay una verdad universal que sea universalmente aceptada. Y todo aquello que se puede aceptar es lo que se puede expresar a través del lenguaje, pero aún así no hay una captura definitiva. Es decir, lo que se plantea hoy como verdad tiene diferentes posturas, diferentes formas de ser concebido, interpretado, analizado, referenciado y vivido. En esa misma medida, Richard Rorty, que fue un filósofo pragmático, él argumentó que no hay una verdad objetiva y que debemos centrarnos en el vocabulario que usamos para describir el mundo en lugar de buscar una verdad última. Notemos entonces que hay un hilo conductor sobre el término de la verdad, ¿cierto? Notemos que hay un hilo conductor sobre lo que da cuenta de que las cosas son de una manera y no de otra. Hoy todo es relativo. Hoy hay diferentes posiciones, diferentes perspectivas. Foucault es un autor que me llama mucho la atención por su análisis del poder y el conocimiento profundo del cual va a dar cuenta la sociedad en sus textos, en sus escritos. Foucault argumentó que el conocimiento no es objetivo, sino que está influenciado por las estructuras de poder. Su trabajo ayuda a cambiar la forma en que vemos la verdad y la autoridad. Zizek es un filósofo cultural que mezcla la teoría crítica
con el psicoanálisis, recordando que la teoría crítica busca la transformación de la sociedad. Y argumenta que la cultura contemporánea está llena de ideologías ocultas y que debemos mirar más allá de la superficie. Estamos en capas y tenemos que intentar acercarnos a ella. Y Baudrillard va a ser quien explore la idea de la simulación y la hiperrealidad. Argumentó que la cultura contemporánea estaba llena de simulacros y que habíamos perdido la conexión con la realidad auténtica. Hoy las películas que vemos son más reales que la realidad. Las ficciones que vemos son más reales que la misma realidad. Vivimos en un mundo de simulación. Hoy nosotros nos movemos a través de las redes sociales, en subculturas, en subgrupos, con diferentes idearios, viviendo vidas alternativas, proyectando una y viviendo otra. Esa es la condición de la posmodernidad, donde no hay nada objetivo, donde todo es relativo, el relativismo moral, el relativismo sexual, el relativismo sobre el consumo de las drogas, el relativismo en el campo empresarial, laboral. Hoy la gente considera que está mejor que ayer, pero está más vacía, aunque gane mejor dinero, aunque tenga mejores centros clínicos, aunque tenga mayores oportunidades laborales, aunque tenga un mejor sistema educativo. Vivimos en una ficción donde hoy la gente no identifica su lugar real en el mundo. Para poder entender ello, hablamos entonces de la crisis de la modernidad. Y estos pues, han sido solo algunos de los pensadores influyentes en la posmodernidad, y sus ideas contribuyeron a desafiar las narrativas tradicionales y abrir nuevas perspectivas en la filosofía y la cultura contemporánea. Uno de los aspectos característicos de la posmodernidad en filosofía es su crítica a las narrativas tradicionales o metanarrativas, que han predominado en la modernidad. Aquí hay una lista de algunas de las narrativas tradicionales que la posmodernidad ha cuestionado. Fundamentalmente son 8. La primera de ellas tiene que ver fundamentalmente con la razón universal. La modernidad, emanada del siglo XVI y el siglo XVII y el siglo XVIII, promovía la idea de una razón universal que podía aplicarse en todos los contextos culturales. La modernidad destacaba la diversidad cultural y la crítica a la imposición de una forma de pensamiento racional. El segundo elemento importante va a ser el humanismo. La modernidad enfatizaba entonces la importancia del sujeto humano como centro del conocimiento y la moral. Una moral que hoy se ha perdido. La posmodernidad cuestiona esta narrativa al resaltar cómo las identidades y las experiencias individuales están influenciadas por el contexto social y cultural. El tercer elemento tiene que ver con la verdad objetiva. La modernidad buscaba la verdad objetiva y creía en la posibilidad de alcanzarla a través de la ciencia y la razón. La posmodernidad sostiene que la verdad es relativa y está sujeta a interpretaciones culturales y contextuales, donde la subjetividad se realza en su realce. Y es un elemento característico en cada uno de los autores que hemos mencionado anteriormente. Otro elemento importante sobre el cual tenemos que dar cuenta es sobre la idea del progreso. La modernidad emanada del siglo XVI al siglo XVIII estaba marcada por la creencia en el progreso constante de la humanidad a través de la ciencia y la tecnología. La posmodernidad cuestiona esta narrativa al resaltar los efectos negativos del desarrollo tecnológico, del deterioro, por la huella humana, del impacto ambiental, por las guerras mundiales que se han suscitado, por la destrucción a gran escala, por el realce de los nacionalismos, de los racismos, del nazismo y otra serie de elementos importantes dentro de naciones que están ubicados en zonas geográficas del norte a nivel global que entienden que su función es la dominación del sur global. Otro elemento importante es el Estado y el poder centralizado, que encontramos ahí representado en la imagen de la edificación, donde la modernidad promovía la idea de estados nacionales fuertes y el ejercicio del poder centralizado. La posmodernidad critica esas estructuras jerárquicas y aboga por formas más descentralizadas de gobierno y toma de decisiones.
teniendo en cuenta que hoy las corporaciones son más poderosas que los estados. También se cuestiona la gran narrativa religiosa. Y esta gran narrativa religiosa, la modernidad, vio una disminución de la influencia de las religiones tradicionales. La posmodernidad abraza la diversidad religiosa y espiritual, así como la espiritualidad individual, es decir, la verdad no la tiene el catolicismo, no la tiene el Vaticano, la verdad no la tiene el islamismo, no está en la Meca, ni tampoco está en Teherán, ni tampoco está en Bagdad. Es decir, la verdad no la tiene el protestantismo, ni el anglosajón, ni el alemán, ni el suizo. La verdad no la tiene la iglesia evangélica, pentecostal, la iglesia de Jesucristo, los mormones, o la iglesia de garaje que está enfrente de mi casa, o el grupo de oración de la esquina. Hoy la imagen de Dios se ha difundido, la imagen de la fe se ha difuminado. Entre el difundir y difuminarse encontramos que hoy las personas están en busca de una prosperidad económica y material donde Dios se va a convertir en el medio para poder alcanzar esto. No como un proyecto o una expectativa de vida, no, hoy se piensa en términos de dinero, de riqueza, donde Dios es el medio para conseguirla. Se ha desvirtuado, se ha desfigurado la imagen de Dios, de la fe y también de la iglesia. Por ello es importante entonces que sigamos analizando otros dos elementos. Uno de ellos tiene que ver con la economía de mercado. La modernidad promovió la economía de mercado y el capitalismo como sistemas ideales. Hoy la posmodernidad señala las desigualdades sociales, los problemas éticos asociados con la explotación del medio ambiente, con la explotación humana, con la explotación laboral, con la pérdida de derechos laborales dentro del contexto de estas estructuras económicas. Y finalmente la historia lineal. La modernidad concebía la historia lineal como un proceso de avance ascendente y de desarrollo para la humanidad. La posmodernidad cuestiona esta narrativa al destacar la discontinuidad, los eventos impredecibles y la multiplicidad de estas perspectivas históricas. Estas son entonces algunas de las narrativas tradicionales que la filosofía posmoderna ha cuestionado. Es importante señalar que el posmodernismo no rechaza plenamente estas teorías, estas metanarrativas, sino que busca resaltar sus limitaciones y complejidades, alentando una comprensión más crítica y contextualizada. Luego de esta corta reflexión, les invitamos a que hagan el test. Tenemos 7 preguntas, 6 preguntas de opción múltiple con respuesta única, donde usted solamente debe señalar la respuesta correcta, colocarla en su libro de texto, tomar una foto y enviarla a través del grupo de evaluación para que entendamos entonces cómo avanza la sociedad, cómo hoy cada uno de nosotros tiene que buscar su propio lugar en el mundo. Entonces, donde nos vamos a preguntar 6 cosas. A menudo, ¿con qué se asocia la posmodernidad? ¿Cuál de las siguientes áreas se ha visto influenciada por la posmodernidad? ¿Cuál es la característica clave de la posmodernidad? ¿Cómo el relativismo cultural, una idea asociada con la posmodernidad, sugiere? ¿Y qué sugiere? Normas morales, moralidad, moralidad cultural. ¿Cuál de las siguientes corrientes artísticas es a menudo considerada como un manifiesto de la posmodernidad? Y cómo la filosofía posmoderna a menudo cuestiona la noción de subjetividad, identidad, tradición. Son elementos para ir profundizando e ir teniendo un conocimiento más completo de este mundo fragmentado, dentro del cual las relaciones son fragmentadas, la familia está fragmentada, el Estado está fragmentado. Y nosotros, como individuos, incluso también estamos fragmentados.
Estamos finalizando nuestro proceso formativo. Les animo a seguir en el desarrollo de las actividades. Estamos al final del proceso. Les solicitamos recomienden nuestras asesorías y visiten nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en www.fundepro.org, en la página Formación Hoy de Fundepro, en el canal de YouTube fundepro.org, en Instagram como fundepro.org y en Facebook como facebook.com/fundepro. Gracias por su acompañamiento y ánimo en su proceso. Hasta la siguiente asesoría.